En el corazón de una pequeña ciudad rodeada por el bullicio de la vida cotidiana y el suave murmullo de las hojas al viento, vivía Emma, una mujer que había dedicado su vida a hacer lo que otros esperaban de ella. Como bibliotecaria, encontraba consuelo en las páginas de los libros, en historias de amor, aventura y misterio. Sin embargo, su propia historia se sentía más como una novela trágica que como el cuento de hadas que había esperado. Desde el día en que conoció a Alex y a su familia, Emma se esforzó por encajar en su mundo. Aceptó sus maneras anticuadas, sus bromas que, aunque inicialmente parecían cariñosas, pronto revelaron una tendencia a burlarse de todo lo que ella valoraba, su naturaleza sincera, su trabajo y sus alegrías simples. Una tarde, mientras Emma ordenaba unos documentos en la sala de estar, Alex entró con una sonrisa que no presagiaba nada bueno. Otra vez sumergida en tus papeles, Emma, preguntó con un tono juguetón que no lograba ocultar su verdadera intención de mofa. Creo que esos libros viejos te están afectando. Deberías salir más, socializar, como nosotros. Emma levantó la vista, forzando una sonrisa. Estos libros viejos, como tú los llamas, enseñan mucho sobre la vida y el amor. Quizás podrías aprender algo de ellos. Yo. ¿Aprender de un libro? Cariño, la vida se vive fuera, no entre páginas amarillas. Alex soltó una carcajada antes de salir de la habitación, dejando a Emma sola con sus pensamientos. La proposición de matrimonio de Alex fue un rayo de esperanza para Emma. Por un momento, creyó que finalmente tendría la oportunidad de construir una vida juntos, basada en el amor y el respeto mutuo. Sin embargo, a medida que los preparativos avanzaban, se hizo evidente que la boda era más un evento diseñado para complacer a Diana y Harold, los exigentes padres de Alex, que una celebración de su unión. Querida, debes entender que nuestra familia tiene una cierta imagen que mantener, le explicó Diana un día, mientras revisaban una lista interminable de invitados. Este no es solo tu día, es un evento para nosotros también. Emma asintió, sintiéndose cada vez más como una invitada en su propia boda. Esperaba que las cosas cambiaran después del gran día, que Alex y su familia comenzaran a valorarla por quien era, no por lo que podía ofrecerles. Pero esa esperanza se desvaneció rápidamente después de la luna de miel, cuando se enfrentó a la realidad de sus expectativas. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, cada uno trayendo nuevos desafíos y más decepciones. La gota que colmó el vaso llegó una semana antes de un lujoso viaje al extranjero, un viaje que Emma había esperado con ansias como una oportunidad para reconectar con Alex lejos de la influencia de sus padres. Al descubrir los estados de cuenta escondidos en el estudio de Alex, Emma se enfrentó a la dolorosa verdad. No solo habían estado viviendo por encima de sus medios, sino que Alex había estado amasando un fondo secreto con el dinero que ella creía perdido o malgastado. La confrontación fue breve y amarga. Alex apenas intentó disculparse, en cambio, se rió de su ingenuidad. ¿En serio pensabas que podíamos mantener este estilo de vida con tu salario de bibliotecaria?, se burló, mientras Emma sentía cómo se desmoronaba todo lo que había creído sobre su matrimonio. Esa noche, Emma tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. No iba a ser la víctima de su historia, sería su heroína. Con una mezcla de determinación y miedo, empezó a planificar su escape, no hacia un final feliz predicho por los cuentos de hadas, sino hacia un nuevo comienzo, uno que escribiría por sí misma, letra por letra. La semana previa al viaje prometido, un manto de inquietud se cernía sobre Emma. Cada día que pasaba, su corazón se llenaba de más dudas, pero también de una determinación creciente. Era una tarde gris de jueves cuando Emma decidió limpiar el estudio de Alex, un espacio que él siempre había mantenido bajo llave, un santuario personal al que raramente ella accedía. Fue entonces cuando, detrás de un cuadro mal colocado, encontró un sobre amarillento, casi oculto, que contenía los estados de cuenta bancarios que revelarían la verdad. Al principio, la incredulidad nubló su mente. ¿Cómo había podido Alex ser tan calculador? ¿Cómo había podido ella ser tan ciega?
Con cada página que pasaba, una mezcla de rabia y tristeza la inundaba. Los bonos perdidos y los ahorros extraviados que tanto les habían costado estaban allí, detallados con fría precisión en las cifras ante ella. Esa noche, cuando Alex regresó, lo encontró sentada en el salón, inmersa en los documentos que había descubierto. ¿Qué es esto, Alex? Su voz era calmada, pero detrás de su tranquilidad se ocultaba una tormenta. Alex, sorprendido al principio, intentó tomar el sobre de sus manos. Amor, ¿qué haces hurgando en mis cosas? ¿Tus cosas? Emma levantó la vista, sus ojos destilaban una mezcla de dolor y determinación. ¿Acaso no somos un equipo? ¿No se supone que debemos compartir nuestras vidas, nuestros recursos? Emma, cariño, no es lo que piensas, intentó Alex, su voz teñida de una calma forzada. Ese dinero era para nosotros, para el futuro. ¿Un futuro en el que solo tú decides? ¿Un futuro construido sobre mentiras? La incredulidad de Emma se transformó rápidamente en indignación. ¿Cuántas veces te pregunté por nuestras finanzas, por los planes que tanto insistías en hacer? Alex dio un paso atrás, como si el peso de sus palabras lo hubiera golpeado físicamente. Emma, yo solo quería lo mejor para los dos. Lo mejor. Emma se levantó, sosteniendo los estados de cuenta como prueba irrefutable de la traición. ¿Robar de nuestro futuro juntos es lo mejor para nosotros? ¿Mentirme sobre dónde va nuestro dinero es lo mejor? La discusión que siguió fue intensa y reveladora. Por primera vez, Emma vio la verdadera naturaleza de la relación que había cultivado con Alex. No era una de igualdad y amor, sino una construida sobre las expectativas y deseos de uno, ignorando los sueños y esperanzas del otro. Creí que eras diferente, Alex. Creí que nuestro amor era diferente. Las palabras de Emma estaban teñidas de una tristeza profunda, pero también de una resolución firme. Alex intentó disculparse, pero sus palabras sonaban vacías, incluso para él. Emma, por favor, podemos arreglar esto. No tiene que ser el fin. Pero para Emma, era claro como el agua. No había vuelta atrás. La revelación de esa noche no solo había destapado las mentiras sobre el dinero, sino también sobre la naturaleza misma de su relación. Era el momento de tomar una decisión, no solo por su bienestar financiero sino por su paz interior y su futuro. Con una mezcla de miedo y determinación, Emma comenzó a planear su próximo paso. No sería fácil, pero por primera vez en mucho tiempo, se sintió dueña de su destino. Aquella noche, bajo la fría luz de la luna, Emma cerró un capítulo de su vida, preparándose para escribir uno nuevo. Un capítulo donde ella sería la protagonista, libre de las cadenas de las expectativas y las decepciones del pasado. La determinación de Emma se convirtió en su faro, guiándola a través de la tormenta que había sido su vida en las últimas semanas. Los días previos al viaje al extranjero se convirtieron en un torbellino de actividad. Mientras Alex y sus padres planeaban disfrutar de las delicias y lujos de su escapada, financiada, por supuesto, con el dinero que Emma había ahorrado a lo largo de los años, ella orquestaba su propia huida hacia la libertad. La noche antes de su partida, la casa resonaba con la anticipación del viaje. Alex, Diana y Harold brindaban en la sala, hablando de playas exóticas y hoteles de 5 estrellas. Emma los observaba desde la distancia, con una mezcla de tristeza y determinación en su corazón. Emma, querida, realmente deberías agradecernos, comenzó Diana, su tono era condescendiente, como siempre. Después de todo, este viaje será como unas vacaciones para ti también. Una pausa de nosotros, ¿no es maravilloso? Emma forzó una sonrisa, su mente ya en otro lugar. Sí, maravilloso, respondió, su voz apenas un susurro. Imagínate, Emma. Playas, sol, y no tendrás que preocuparte por nada. Solo piensa, todo gracias a tu arduo trabajo, se burló Alex, sin notar la frialdad en la mirada de Emma. Por supuesto, Alex.
Todo gracias a mi arduo trabajo, replicó Emma, sus palabras cargadas de un significado que solo ella comprendía. Esa noche, mientras la casa dormía, Emma tomó las decisiones más cruciales de su vida. Visitó el banco a primera hora de la mañana, transfiriendo el último de sus fondos a una cuenta nueva, solo a su nombre. Cerró las cuentas conjuntas, cortó las líneas de crédito y preparó todo para su nueva vida. Vendió su coche, una decisión que le dolió profundamente, pero sabía que era necesario para su plan. Luego, renunció a su trabajo. El director de la biblioteca, sorprendido, intentó convencerla de lo contrario. Emma, eres una de nuestras mejores bibliotecarias. ¿Estás segura de esto? Sí, lo estoy, dijo con firmeza. Es tiempo de un cambio. Gracias por todo. Empacó sus pertenencias más preciadas, esas cosas que verdaderamente significaban algo para ella, y alquiló un pequeño lugar en un pueblo lejano, donde nadie sabía su nombre. Era su oportunidad de empezar de cero, de ser quien realmente quería ser, sin las cadenas de las expectativas de otros. Mientras Alex y sus padres enviaban mensajes desde el avión, agradeciéndole por ser su financiadora personal, Emma se encontraba en el banco, asegurándose de que no quedara nada a su nombre que ellos pudieran usar. Cuando el avión despegó, ella cortó su última conexión con ellos, su teléfono celular. Lo siento, pero este número ya no está en servicio. El shock y la confusión se palpaban en los mensajes de voz y textos que intentaban alcanzarla, pero Emma ya estaba lejos, física y emocionalmente. Con cada paso que daba lejos de su antigua vida, sentía como la carga de los años pasados se aligeraba. Alex y sus padres llegaron a su destino, solo para encontrar que no había reservaciones a su nombre, que sus tarjetas de crédito habían sido canceladas y que su acceso al dinero que habían dado por sentado, había desaparecido. Intentaron contactar a Emma, pero su teléfono estaba fuera de servicio, sus cuentas bancarias inaccesibles. Emma no vio el caos que desató. No necesitaba verlo. Sabía que, por primera vez en mucho tiempo, había tomado el control de su vida. Mientras Alex y sus padres enfrentaban la realidad de sus acciones, Emma comenzaba de nuevo, encontrando paz en la quietud de su nueva vida, lejos de la burla y el engaño. Esa noche, en su nuevo hogar, Emma sonrió por primera vez en años. No fue una sonrisa forzada o de cortesía, sino una sonrisa de alguien que había enfrentado sus miedos y había emergido victoriosa. Emma había tenido la última risa, una risa de libertad y de un nuevo comienzo. La llegada de Alex, Diana y Harold a su supuesto destino de lujo se convirtió en una desagradable sorpresa que les esperaba con los brazos abiertos. El sol brillaba con fuerza, prometiendo días de descanso y relajación, pero para ellos, las sombras de la incertidumbre ya comenzaban a extenderse. Al presentarse en la recepción del hotel, el conserje buscó su reserva con una sonrisa profesional que rápidamente se desvaneció. Lo siento, no encuentro ninguna reserva a nombre de Alex. ¿Podrían haberla hecho bajo otro nombre? No, está a mi nombre. Debe haber un error, insistió Alex, su paciencia comenzando a desgastarse. Diana y Harold intercambiaban miradas de confusión y preocupación. Después de varios minutos de búsqueda infructuosa, el conserje ofreció una disculpa final. Lamentablemente, sin una reserva confirmada y sin disponibilidad inmediata, no puedo ofrecerles una habitación. Además, parece que hubo un intento de reserva que fue cancelado por falta de pago. La noticia cayó como un balde de agua fría. Confundidos y sin saber cómo proceder, intentaron llamar a Emma, solo para descubrir que su número estaba fuera de servicio. Fue un momento de revelación brutal para Alex y su familia, el inicio de un despertar a una realidad que nunca habían considerado posible. «Maldita sea, ¿qué vamos a hacer ahora?», gruñó Harold, su rostro enrojecido por la ira y el calor. Diana intentaba mantener la compostura, aunque su voz temblaba. Debemos encontrar otro hotel. Y luego, averiguar qué sucedió con Emma. Esto debe ser un malentendido. ¿Un malentendido?
Alex replicó, su frustración creciendo. No, esto es algo que Emma planeó. Ella nos ha abandonado. Sin reservaciones y con sus tarjetas de crédito declinadas una tras otra, se vieron obligados a enfrentar la dura realidad de su situación. Con el orgullo herido y el bolsillo vacío, tuvieron que optar por alojarse en un modesto hostal, muy lejos de los estándares de lujo a los que estaban acostumbrados. Esa noche, mientras yacían en camas separadas, el silencio entre ellos era ensordecedor. La incomodidad del hostal apenas se comparaba con la incomodidad de sus pensamientos y la incertidumbre de lo que vendría después. ¿Cómo pudo Emma hacer esto? Diana rompió el silencio, su voz una mezcla de incredulidad y dolor. Nos ha dejado claro que ya no va a tolerar nuestro comportamiento, que ya no va a ser parte de esto, Alex murmuró, finalmente enfrentando la realidad de sus acciones y sus consecuencias. ¿Pero y ahora qué? ¿Cómo vamos a volver a casa? Harold preguntó, la preocupación evidente en su voz. La conversación que siguió fue una de las más difíciles de sus vidas. Por primera vez, tuvieron que contemplar sus vidas desde una perspectiva diferente, reconociendo sus errores y considerando cómo sus acciones habían llevado a este momento de desesperación. Fue un despertar amargo, un reconocimiento forzado de que el mundo no giraba alrededor de sus deseos y caprichos. La realidad de su situación era una lección dura pero necesaria, un primer paso hacia la comprensión de que las acciones tienen consecuencias, y que el respeto y la consideración por los demás son fundamentales en las relaciones humanas. Mientras la noche avanzaba, cada uno se sumergía en sus pensamientos, reflexionando sobre el camino que les había llevado a este punto y lo que significaría para su futuro. La lección había sido dura, pero necesaria. Era el comienzo de un verdadero despertar, no solo a su realidad financiera, sino también a la realidad de sus relaciones personales y cómo tratar a aquellos que amaban. Emma despertaba cada mañana al sonido de un mundo que le era nuevo, pero que ya sentía suyo. Lejos de la opulencia vacía y las expectativas sofocantes, encontró consuelo en la simplicidad de su nueva vida. Su pequeño hogar en un pueblo desconocido le ofrecía el refugio y la paz que tanto había anhelado. En este capítulo de su vida, Emma encontró un trabajo en una pequeña librería. El aroma de los libros antiguos y el murmullo de páginas al ser hojeadas se convirtieron en su nueva melodía favorita. Sus días transcurrían entre historias de amor, aventura y misterio, y ella se sentía, por primera vez en mucho tiempo, protagonista de su propia historia. Una tarde, mientras ordenaba unas estanterías, un cliente habitual, Marcos, se acercó con una sonrisa tímida. Era un joven escritor que frecuentaba la librería en busca de inspiración entre los clásicos y las novedades. Emma, he notado que siempre recomiendas libros con historias de nuevos comienzos. ¿Hay alguna razón en particular?, preguntó Marcos, curiosidad brillando en sus ojos. Emma se detuvo un momento, reflexionando sobre su respuesta. Supongo que porque creo firmemente en la posibilidad de comenzar de nuevo, sin importar las circunstancias, dijo finalmente con una sonrisa. Eso es bastante inspirador. ¿Alguna vez pensaste en escribir tu propia historia? Siento que tendrías mucho que contar, sugirió Marcos, apoyándose ligeramente sobre el mostrador. Emma se rió suavemente, una risa genuina que hacía mucho no compartía. Tal vez algún día. Por ahora, estoy disfrutando vivir esa historia. Marcos asintió, impresionado. Bueno, cuando decidas escribirla, seré el primero en leerla. El intercambio con Marcos no fue un incidente aislado. Emma comenzó a forjar relaciones significativas en la comunidad, algo que había creído imposible en su vida anterior. Personas que valoraban sus opiniones, que se interesaban genuinamente en su bienestar, y que, sobre todo, la respetaban. Una noche, mientras cerraba la librería, Emma reflexionaba sobre su viaje. Había dejado atrás una vida de opresión y burlas para encontrar su voz en un lugar donde nadie sabía su nombre. Y aunque el camino había sido solitario al principio, ahora se encontraba rodeada de un nuevo tipo de familia, una que había elegido y que la había elegido a ella.
De regreso en su modesta casa, Emma se sentó con una taza de té y un viejo álbum de fotos. Pasando las páginas, observó su pasado desde una distancia emocional que le permitió ver con claridad. No sentía rencor, ni siquiera tristeza. Solo una profunda sensación de gratitud por las lecciones aprendidas y por la fuerza que había encontrado dentro de sí. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era una llamada de Alex, la primera en meses. Emma contempló el teléfono, sopesando sus opciones. Finalmente, decidió contestar. ¿Emma? Soy yo, Alex. Escucha, necesito hablar contigo. La voz de Alex era un susurro, cargado de emociones no expresadas. Alex, has encontrado tu camino para llamar. ¿Qué necesitas? La voz de Emma era firme, pero no desprovista de gentileza. No sé ni por dónde empezar. Lo siento, Emma. Lo siento por todo. Las palabras salían atropelladas de Alex. Alex, guardaré tus disculpas. He encontrado mi paz, y espero que tú encuentres la tuya, respondió Emma, con una serenidad que sorprendió incluso a Alex. La llamada terminó poco después, pero para Emma, fue el cierre definitivo de un capítulo que había dejado atrás hace tiempo. Se levantó, cerró el viejo álbum de fotos y miró hacia la ventana. El futuro era un lienzo en blanco, y ella tenía todos los colores para pintarlo a su gusto. Esa noche, Emma durmió profundamente, soñando con posibilidades, aventuras y, sobre todo, con la esperanza de un mañana que estaba solo en sus manos moldear. Era el comienzo de un nuevo capítulo, uno lleno de promesas y de una felicidad genuina que había construido contra todo pronóstico. Emma abría cada día como una página en blanco, dispuesta a ser escrita con nuevas experiencias y lecciones. Su vida en el pequeño pueblo, lejos de ser monótona, estaba llena de pequeñas alegrías y descubrimientos. La librería, su santuario, se había convertido en el escenario de encuentros significativos y conversaciones que alimentaban su alma. Una tarde de otoño, mientras el viento jugaba con las hojas caídas, Emma se encontraba sumergida en la organización de una pequeña sección de novedades literarias cuando la puerta de la librería se abrió, anunciando la llegada de una visitante inesperada. Era Claudia, una antigua colega y, a su manera, amiga, de la ciudad que Emma había dejado atrás. Emma, no puedo creer que te haya encontrado, exclamó Claudia, una mezcla de sorpresa y alegría en su voz. Emma la miró, sorprendida pero complacida. Claudia, ¿qué haces aquí? Es una sorpresa agradable. Claudia sonrió, recorriendo con la vista la acogedora librería. He escuchado algunas historias, Emma, sobre cómo cambiaste tu vida. Tuve que verlo por mí misma. La conversación fluyó naturalmente entre ellas, como si la distancia y el tiempo no hubieran mermado su conexión. Claudia estaba genuinamente interesada en la nueva vida de Emma, en cómo había logrado escapar de las cadenas invisibles que la ataban y encontrarse a sí misma en un lugar desconocido. ¿Y qué hay de ti, Claudia? ¿Cómo están las cosas por allá?, preguntó Emma, curiosa pero sin un ápice de nostalgia. Bueno, después de tu partida, hubo bastante conmoción. Alex y sus padres tuvieron que enfrentar algunas realidades duras. Creo que fue un despertar para todos, compartió Claudia, su tono serio pero no compasivo. Emma asintió, reflexionando sobre las palabras de Claudia. Todos tenemos nuestros caminos que recorrer, nuestras lecciones que aprender. Estoy contenta de haber encontrado el mío. Emma, tu historia es inspiradora, de verdad. Me hace preguntarme si tengo el valor para hacer un cambio tan radical, confesó Claudia, mirando a su alrededor, como si viera posibilidades donde antes solo veía paredes. El cambio siempre es posible, Claudia. A veces, solo necesitas dar el primer paso, por más aterrador que parezca, aconsejó Emma, hablando desde su propia experiencia. Claudia se despidió con la promesa de mantenerse en contacto, dejando a Emma con una sensación de satisfacción. No por la validación de su antigua vida,
sino por haber sido capaz de inspirar a alguien más a buscar su propia felicidad. Esa noche, mientras Emma se preparaba para cerrar la librería, Marcos entró, su presencia ya una constante confortable en su día a día. ¿Otra larga noche de lectura, Marcos?, preguntó Emma con una sonrisa. En realidad, vine por algo más, empezó Marcos, nervioso. He estado trabajando en un proyecto, una colección de historias sobre renacimientos, sobre comenzar de nuevo. Me preguntaba, ¿te gustaría leerlo? Tal vez, escribir el prólogo. Emma se quedó sin palabras, honrada y un poco abrumada por la propuesta. Marcos, me encantaría. Es un honor. Mira, Emma, tu historia, la forma en que has reescrito tu vida aquí, es el epítome del renacimiento. No puedo pensar en alguien mejor para contribuir, dijo Marcos, su sinceridad indiscutible. Entonces, ¿cómo podría decir que no? Vamos a darle a esas historias la introducción que merecen, aceptó Emma, emocionada por la oportunidad de compartir su viaje y, posiblemente, inspirar a otros. Ese intercambio marcó el comienzo de una nueva aventura para Emma, una que iba más allá de su renacimiento personal. Era una oportunidad de tocar las vidas de otros, de mostrarles que, sin importar las dificultades o los desafíos, siempre hay espacio para un nuevo comienzo. El capítulo de renacimiento de Emma no solo hablaba de su transformación personal sino también de su impacto en el mundo que la rodeaba. Su historia, una vez marcada por la resignación y el dolor, ahora era un testimonio de fuerza, coraje y esperanza. En el silencio de la noche, con la librería finalmente cerrada y el manuscrito de Marcos en sus manos, Emma se dio cuenta de que su historia estaba lejos de terminar. Cada día era una oportunidad para escribir un nuevo capítulo, no solo para ella sino para aquellos cuyas vidas tocaba. En su renacimiento,